Entonces dice verso 1 y el verso 2: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Señor Jesucristo, te invocamos, amado Dios, en esta hora. Señor Jesús, delante de tu presencia ponemos nuestras vidas. Es nuestro deseo, Señor, oírte, entender y escuchar cada día más acerca de las verdades que están escritas en tu palabra. Enséñanos, Señor, a discernir, mi Dios. Aumentanos la fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Siéntese, por favor. La fe tiene varias acepciones, connotaciones que el mundo trata de dar. Hay algo que se conoce dentro de la fe. Voy a hablarles a grandes rasgos este punto y más adelante estaremos profundizando. Algo que se llama la fe histórica. La fe histórica tiene que ver con la creencia que tienen las personas y el mundo en general acerca de los acontecimientos y sucesos que acontecieron en la Biblia, que los creen que existieron, que pasaron, además porque la evidencia científica lo demuestra de esa manera. Por lo tanto, la fe de ellos es una fe solamente puesta en el pasado, puesta en lo que ya sucedió y que no significa que sucederá. Por ejemplo, incluso muchas denominaciones, corrientes teológicas creen, por ejemplo, que los milagros fueron para la iglesia primitiva solamente, que fueron los que sucedieron en el libro de los Hechos y que ya ese tiempo se cerró, que ya para ese tiempo no hay milagros. Y tienen su teología y son iglesias y llenan lugares, pero su fe está basada solamente en la historia, solamente cuentan la historia. Hay algo que se llama la fe milagrosa, que siempre que hablo de esto me gusta hablarlo para que usted esté tranquilo, porque hay personas que no tienen, que les cuesta trabajo creer en un milagro, pero no significa que no crean en el Señor o no significa que no son salvos, porque la fe que se conoce en la teología como la fe milagrosa es esa persuasión que opera el Espíritu Santo en la vida de alguien en un momento determinado para que acontezca un milagro. Gloria a Dios. Sí, es que la persona es movida en un determinado momento a creer que Dios le dará o le hará un milagro. Amén. Y le sucede. Amén. ¿Sí? Entonces, y hay gente que desea lo mismo que le sucedió al otro y no le sucede. Así es. Porque es que no es, empezando que la fe es movida por el Señor. El Señor mueve la fe de las mujeres hermanas de Lázaro. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Le está hablando a ellas acerca de la resurrección de Lázaro, pero no le estaba diciendo a todos los demás que a ellos también le iba a resucitar sus familiares. Era para ella. Así es. Así que el Espíritu Santo mueve nuestros corazones y nos lleva a estar convencidos de algo que sucederá, porque es el Espíritu Santo que lo mueve y así mismo lo realiza. Entonces esa es la fe milagrosa, y no todos tienen esa capacidad. La Biblia habla de las capacidades también de fe que tiene cada uno para administrar. Está la fe temporal. La fe temporal sí es mucho más vana, que eso lo habla el Señor con el sembrador que salió a sembrar y que la persona creyó
y con mucho ánimo arrancó y dio sus pasos agigantados en el Señor y rapidito se dio a crecer. Y cuando vino la prueba, cuando vino la dificultad, cuando vino el momento duro, se echa a perder, porque su fe fue temporal, fue de momento nomás, lo que nosotros llamaríamos emoción. Se fue pura emoción. Resulta que sí hubo fe, sino que fue una fe temporal. Él no alimentó su fe para confiar en el Señor, que podría sacarlo adelante, como lo hemos hecho todos los demás en medio de todas las situaciones. Porque ¿quién no ha vivido una adversidad? ¿Quién no se ha visto a punto, hermano, de que ya no puede caminar más? Pero en medio de todo eso, Dios nos ha avanzado, y entonces no podemos decir que tenemos una fe temporal, sino que nuestra fe ha estado fundamentada en el Señor. Tenemos la fe salvadora. Esa es la que tiene asiento en el corazón y está arraizada en la vida regenerada del creyente. Puede definirse esta fe como una convicción segura, operada en el corazón mediante el Espíritu Santo respecto a la verdad del Evangelio, y es una confianza sincera en las promesas de Dios. Hay personas que no tienen la capacidad de creer en que Dios le hará un milagro, pero su fe en la salvación que Dios le ha ofrecido está tan arraigada que no hay nadie que lo mueva de allí. Esa es la fe salvadora, que ahí es donde les decía que sin importar que una persona tenga la capacidad de creer que Dios le hace un milagro o no, lo más importante es la fe salvadora. Pues ojalá pudiéramos tener mucho más fe, como dijeron los discípulos, aumentanos la fe. Gloria a Dios. Ojalá pudiéramos, pero pues que por mínimo tengamos la fe salvadora. Por allá encontramos en algún momento una hermana, llevaba 20 años en el Evangelio, 20 años, y ella todavía no creía que fuera salva, porque a veces nosotros nos llenamos de muchas cosas y condicionamos mucho la salvación. Así es. La Biblia habla de que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Es decir que el creyente tiene que tener la convicción, independientemente de los errores y faltas que cometa, Así es, así es. porque Dios es el que restaura nuestras vidas. Que las faltas y los errores o los pecados que cometemos tienen consecuencias, sí. Que tenemos que asumirlas, sí. Pero no significa que no haya. Mire que David dice: devuélveme el gozo de la salvación. Escuche esto. No es que David haya perdido la salvación, porque no le está diciendo al Señor que le devuelva la salvación, porque hay quienes creen que pierden la salvación. Y Dios no es un muchacho chiquito que hoy da y mañana quita, Gloria a Dios. que hoy le ofrece y mañana ya no. Sí. Devuélveme el gozo. ¿Qué perdió David? Perdió la comunión con el Señor por causa de su pecado. Amén. Y había perdido el gozo de sentirse salvo, pero no que no fuera salvo. Amén. Él está reclamando esa relación con Dios, esa comunión con el Señor. Pero él está convencido que Dios le ha salvado. Amén. Usted debe estar convencido que Dios le ha salvado, que usted es salvo. Como decía el hermano Martín el jueves, salvos son de seguro. Aleluya. Gloria a Dios. Usted tiene que estar seguro de lo que el Señor le ha dado. Usted es salvo. Aleluya. El hijo pródigo, cuando recapacitó, no dijo: iré donde el patrón de la finca. No, él dijo: iré a la casa de mi padre. Gloria a Dios. Él había roto la relación con su padre, Mi alma te alaba, Dios. pero él no había perdido la condición de hijo. A su nombre. Había roto esa relación. Santo. Y lo que necesitaba era restaurar la relación Mi con alma te Dios. alaba, Dios.
Así que el creyente cuando peca o le falla al Señor, rompe la relación con Dios, contrista al Espíritu Santo, pero no lo condena esto. Santo. Si se arrepiente. Porque hay personas que se quedan entonces en el error y creen que ya no pueden avanzar, que ya no pueden, que ya todo se terminó. Si hay alguien que conoce de restaurar gente, es el Señor. Él restaura lo que ya estaba perdido, ni siquiera lo que se iba a perder. Él restaura lo que estaba perdido. Así que la fe del creyente no está puesta en algo vano. La fe tiene definición académica. En el hebreo no aparece la palabra fe, sino que aparece amán, que quiere decir estar firme. Gloria a Dios. La fe es sí, Señor. ¿Cómo es que dice Alonso? Señor, sí, Señor. Bueno, Señor. A su nombre. Amán significa estar firme, ser estable y digno de confianza. Tiene la connotación de fidelidad y veracidad. En el griego es la palabra pistis y significa creencia, firme persuasión o convicción basada en lo que se escucha. Confianza. La fe es el único concepto probablemente que la Biblia define de manera académica. El escritor no liga la definición a la circunstancia de la fe, sino al concepto mismo. Es decir, que el pasaje que leímos es pues la fe, la certeza. Eso es una definición académica, pero la fe es mucho más profundo y mucho más avanzado. ¿Qué es la fe? Es la confianza cierta de que algo que veremos va a suceder. Es la certeza de que eso que esperamos está esperándonos. Aunque no podamos verlo delante de nosotros. La versión Dios habla hoy dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Así es. ¿Cuántos están convencidos que Jesús está aquí? Y no lo vemos físicamente, pero estamos convencidos porque le podemos sentir, porque Él se mueve en medio de su pueblo, porque Él habita en las alabanzas de su iglesia. Gloria al Rey. Ahora bien, la fe, la certeza de lo que se espera, es la demostración de lo que no se ve. Y como dice el verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Por ahí a algunos les di este tips. ¿Cuál es la forma de agradar a Dios? ¿Cómo se agrada a Dios? Ya Hernán la sabía. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La forma en que usted agrada a Dios es con la fe. La mujer sirofenicia todavía no se había llegado el tiempo para los gentiles recibir milagros. Y ella dijo: aunque sea una migaja. ¿Sabe por qué el Señor le dice que se sorprende, por decirlo así, o tratar de usar esta expresión de la fe de la mujer? Porque esta mujer tiene tanta fe que ella, que los discípulos y el pueblo de Israel, que eran los hijos, podían recibir y disfrutar de la porción del pan completa. Y aún teniendo el pan completo, no era suficiente para ellos. Pero para la mujer sirofenicia, dijo: aunque sea una migaja, esa migaja es suficiente para mí. Por eso Jesús le alaba la fe. Le dice: grande es tu fe, mujer, que te acontezca como has creído.
Es que hay gente que espera una acumulación de fe, no sé cómo, pero lo que tiene que estar convencido es en quién deposita la fe. Porque no importa qué tanto llegues a creer, importa es en quién depositas la fe. En qué está basada la fe. Pues la Escritura dice que aún si nosotros ponemos la fe en Cristo y Cristo no resucitó, esa fe es vana. Así es. Es decir, que inclusive, hermanos, miren lo grande que la palabra del Señor nos enseña acerca de esto. No es solamente tener fe en un Cristo o en el Cristo crucificado. Es que hay que tener la convicción de todo el acontecimiento completo. Así es. Y es que si bien es cierto, Él murió y fue crucificado por nosotros y estuvo muerto 3 días, Él no se quedó en la tumba. Por eso la fe de la iglesia no es una fe vana, porque no predicamos un Cristo muerto, no predicamos un Cristo colgado en la cruz. Algunos se quedaron con Él en la cruz. Por eso la cruz para nosotros está vacía, porque lo importante no es la cruz, lo importante fue el que dejó abandonada la cruz, y no solamente la cruz, sino también el sepulcro, y ahora vive por la eternidad de las eternidades. Alabado es su nombre. Este es el Cristo de poder, el Cristo resucitado. Tenemos el Cristo vivo y su nombre es Jesús. Alabado es el nombre de Jesús. Les cuento que apenas vamos en la introducción. Gloria a Dios. De lo que es la fe. Así es. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios, estoy leyendo en otra versión, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Cuando usted se arrodilla a orar, cuando usted levanta las manos para orar, cuando usted le invoca, usted tiene que saber que al lado suyo, al otro lado de la línea, hay uno que le está escuchando, hay uno que le oye, hay uno que está atento al clamor de la iglesia. Uno no se puede arrodillar a ver qué pasa. Uno no puede orar a ver quién le escucha. El que se acerque a Dios debe creer que le hay, que Él existe, que Él está al otro lado oyéndote, escuchándote, mirándote, observando tus lágrimas. Él te oye. Aleluya. Fue lo que le dijo a uno de sus discípulos. Yo te vi. Estabas allá recostado, sentado, y yo te vi. A veces pensamos que Él no nos ha visto. Oh, santo. Agar estaba triste, llorando desesperada porque se había acabado el alimento para su hijo. Y sin importar que aunque su hijo no fuera el hijo de la promesa, aún por ser hijo de Abraham, tenía otorgado de parte de Dios un favor. Y si bien es cierto, Agar llorando y lamentándose, si bien es cierto, lo que la Biblia relata es que Dios escucha el llanto de Ismael, y no dice que escuchó a Agar, pero por Ismael Dios trae una respuesta para Agar. Y por eso Agar entonces observa aquel lugar y aquel pozo y le coloca el nombre del vidente, porque Dios vio.
Aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay. Amén, amén, gloria a Dios. Es necesario tener fe para agradar a Dios. Podría decirse o parafrasearse, con fe es posible agradar a Dios. Usted quiere agradar a Dios, entonces tenga fe. Ten fe. ¿Cierto? Eso le decía el Señor muchas veces a las personas con las que interactuaba. Es necesaria la creencia en la existencia de Dios. Por eso es que cuando se habla de la doctrina, antes de hablar acerca de la palabra o hablar del bautismo, se habla de la fe. Porque para que la persona crea que sepultando su vida en la pila bautismal, para que crea el milagro que sucede en su vida, debe antes conocer la fe. Es una consideración lógica y razonable, ya que quien no cree que Dios existe, mucho menos intentará agradarle. Mire que la manera de nosotros ser fieles al Señor, a nuestra pareja y a nuestra familia, la fidelidad de nosotros inicia que en donde estamos somos conscientes que Dios está mirándonos, que Dios está allí. Porque si hubiera un lugar donde uno se pudiera esconder de Él, entonces muchos iríamos a ese lugar a pecar. Pero David dijo que no existe un lugar. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si voy, es decir, no hay un lugar a donde podamos escapar de la presencia del Señor, porque Él es omnipresente. Él está en todos los lugares y es omnisciente porque todo lo sabe. A su nombre, amén. Así que la fe es imprescindible, porque sin ella es completamente imposible vivir, ya que el camino que Dios usó para revelar su justicia en el Evangelio, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. Eso significa que inicia con la fe y termina con la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. La fe es el instrumento a través del cual se revela la justicia de Dios. Es el medio que Dios utiliza para que el hombre conozca su justicia. Mire que la manera para usted saber que algo está mal es que usted cree lo que la Biblia dice acerca de lo que está mal. Por ejemplo, ¿por qué es malo matar a alguien? ¿Por qué es pecado matar a alguien? Porque la ley lo dice. Porque va en contra de la ley de Dios. Y entonces, ¿por qué lo respetamos? Porque creemos en esa ley de Dios. Por eso es que la fe es la que nos mantiene a nosotros vivos. Por eso sin esa fe, o sea, ¿cómo hace el Señor para darle una ordenanza a uno si uno no la cree? Primero hay que creer lo que Dios dice. A su nombre. Y cuando lo creemos, entonces lo respetamos. Así es. Pero si no lo creemos, entonces lo pasamos, como dicen por ahí, de agache. Amén, así es. La fe entonces tiene esa capacidad de creer. La fe es capacidad de creer, pero también tiene contenido de lo que se cree. Santo el nombre de Dios. La fe también hace alusión a lo que creemos. La fe de Martín, ¿cierto? Cuando hablamos de la fe del creyente, la fe de Martín, la fe del hermano John, estamos hablando del conjunto doctrinal de lo que creen. ¿Cuál es su convicción en el Señor? Entonces Judas, por ejemplo, habla de esto en el capítulo 1, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén.
Cuando se refiere a esa fe dada a los santos, al conjunto doctrinal de lo que ha recibido, de lo que ha creído. Lo que dice Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Allí no está distinguiendo entre una fe salvadora, una fe sanadora, una fe milagrosa, una fe histórica, no, es el conjunto de lo que cree. Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La Biblia dice que a Abraham su fe le fue contada por justicia. Gloria a Dios. No que Abraham haya cumplido la ley, porque el único que cumplió la ley fue Jesús. Así es. Fue el único que la cumplió. Pero dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia. 400 años aproximadamente antes de que se produjera la ley en el Monte Carmelo. Antes de que se dijera la ley de Dios en el desierto, 400 años aproximadamente, ya el Señor había declarado a Abraham justo por la fe. Gloria a Dios. La Biblia dice no que haya cumplido la ley, sino que le fue contada la fe por justicia. Porque Abraham depositó su fe en el que lo había llamado y sacado de la tierra de Ur de los caldeos. Este le había prometido un hijo, y su hijo no había manera humana, manera posible humanamente por la cual pudiera tener un hijo con su esposa Sara. Por eso es que cuando él se le adelanta al Señor con Agar, el Señor tiene que volver a aterrizarlo y a decirle, no es así. El hijo que te prometí no es un hijo con cualquier mujer. El hijo que te prometí es con la mujer con la que te saqué de Ur. Con la mujer estéril que no puede concebir. Es con ella que te prometí un hijo. No importa que humanamente sea posible, pues no hay nada imposible para Dios. Por eso es que la fe de Abraham entonces tiene que ser reafirmada y regresada nuevamente al inicio, a depositar su fe completamente en que Dios le prometió un hijo que sería descendencia, no con cualquier mujer, sino que tenía que esperarlo en el tiempo de Dios con su esposa. Pasaron muchos años, pasaron alrededor de otros 12, 13 años aproximadamente después de Ismael. Pero no era la manera de Abraham, tenía su fe que perfeccionarse, tenía su fe que crecer. Y entonces Dios le entrega un hijo, tras de que era bien difícil, bien complejo. Pero cuando Abraham recibe su hijo, Abraham entiende que quien lo llamó fue fiel para cumplirle la promesa. Gloria a Dios. No importando la edad que tuviera, no importando que ya no tuviera apetito sexual, no importando que Sara pudiera entonces concebir, sin importar la esterilidad de ella, Dios le prometió, y lo que Dios le prometió se lo cumplió. La fe de Abraham se expande aun cuando el Señor le pide su hijo para que lo sacrifique. Es el hijo que ama y el hijo de la promesa.
Y es Abraham tener la convicción que Dios le está pidiendo un hijo, o el hijo que ama, el hijo con el que le prometió que tendría herencia, pero ahora Dios le pide que le quite la vida, que lo sacrifique. La fe de Abraham se expande en la capacidad que tiene Abraham, según Hebreos 11:19, en creer en un milagro. Así es. Del cual nunca antes Abraham había escuchado que sucediera. Nótese bien la fe de Abraham. Abraham está convencido que no importa que antes de él hubiese acontecido alguna resurrección. Hermanos, una cosa es nosotros que tenemos registros bíblicos de la resurrección, de resucitaciones que han existido a través de la historia bíblica. Amén. Eso es una cosa que nosotros tenemos, la evidencia bíblica. Abraham no tiene ninguna evidencia. Gloria a Dios. Para el tiempo de Abraham no ha habido ninguna resucitación. Lo único que ha habido es muerte. Amén. El hombre ha muerto por sus pecados, pero Abraham, su fe ha crecido de tal manera que él está convencido que aunque nunca antes ha habido una resurrección, él cree que aunque le quite la vida a su hijo, Dios lo va a resucitar. Yo no sé si usted está entendiendo lo que dice la palabra del Señor, pero eso es lo que dice Hebreos 11:19. Aunque él estaba convencido que Dios se lo regresaría nuevamente. A veces Dios nos da cosas a nosotros y nos cuesta trabajo soltarlas, porque falla nuestra capacidad de creer en que si le damos a Dios de lo que Él nos dio, nos vamos a quedar sin nada. Pero la fe es que así como Dios nos dio, Él nos va a dar más. Que así como Él nos dio y nos pide, porque es que la fe es una relación de confianza. Es que yo le doy, pero puedo volver a pedirte. Gloria a Y Dios. entonces debe haber una confianza mutua. Con mi esposa, cada vez que yo recibo de lo que Dios me da, yo le doy a ella proporcional a lo que recibo. Si Dios me da bastante, a ella le toca bastante. Si me da poquito, le toca poquito. Pero yo le doy a ella. Y a veces durante la semana me quedo pelado yo, pero ella queda con plata. Pero aunque yo fui el que le di, yo a veces le digo, bueno, casi siempre le digo, amor, necesito que me preste para tal cosa. Y ella me presta. Y a veces me lo regala. Sabiendo que yo soy el que le doy. Eso es una relación de confianza. Ella cree que si me da, yo le voy a regresar. Y así efectivamente se da. Y aprovecho esto como consejo a los esposos y a las esposas. Que si el esposo le presta o la esposa le presta, páguele a la esposa. No le quede debiendo a la esposa. Amén. No le deba, hermano, no le deba a su esposa ni a su esposo. Es un préstamo, igual que si usted si se los prestó a alguien, ya si se los regala es otro asunto, o si unen fuerzas para algo, pero si es un préstamo, es un préstamo. Porque después la esposa le va a empezar a esconder a usted la plata. No, donde me vea plata me pide y no me paga. Hay que fomentar esa relación de confianza. Eso es la fe en Dios. Es una relación de confianza. Es que el Señor me bendijo y entonces Dios me pide a mí para su obra.
Amén. o en cualquier área que Dios me pida. Así es. Y yo le doy al Señor, porque tengo que tener confianza en que Dios, que ya me bendijo, no tiene ningún problema en volver a bendecirme. Amén. Amén. Pero a veces Dios nos bendice y entonces hacemos así: Sí, amén. esto es mío, esto ya el Señor me lo dio. Es una relación de confianza. Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que hay una medida de fe para cada uno. Por eso no se le puede exigir la misma fe a todos. Cada uno tiene una medida de fe diferente. Por eso, por ejemplo, en el tema de las ofrendas, la Biblia dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Claro, que habla de la generosidad, que es de acuerdo a la bendición de Dios. Pero yo no puedo dar de la misma manera que dan los demás, porque la medida de fe de cada uno es distinta. Así es. Hay unos que son muy generosos porque su fe más alta, pero así mismo Dios lo bendice. Amén. Así es. Amén. Amén. La fe también es un estilo de vida y de fidelidad. Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, que la fe también es un estilo de vida. Ellos, los amigos, estaban convencidos que Jesús podía hacerle el milagro, aunque el paralítico no tenía la fe. La fe la tenían los amigos. Así es. Y trabajaron en conjunto para que el amigo pudiera... Oiga, qué buenos esos amigos. Gloria a Dios. Amén. En Romanos 1:20 dice que la existencia de Dios se puede descubrir por medio de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Esta consideración lleva a concluir que el solo contemplar la naturaleza permite descubrir la existencia de Dios, y que esta fe primaria es válida delante de Dios como instrumento que encamine al hombre a la salvación. Hay una enseñanza que más adelante se las voy a dar con la ayuda del Señor, que es acerca del lenguaje del universo, y es el Evangelio escrito en la pizarra de los cielos. Les hago un apuntecito en este pasaje, que Pablo le dice a los romanos, cuando describe capítulo 1, capítulo 2, que describe la culpabilidad del hombre y le demuestra por qué es culpable y que no tiene excusa. Así es. Aunque nunca haya escuchado del Evangelio auditivamente, no tiene excusa, porque la misma creación le habla de un creador. Gloria a Dios. Entonces por eso dice que eres inexcusable. Y eso le lleva a uno a pensar cómo Job, que no era judío, no era un hombre que la Biblia registre que haya escuchado de alguien que lo haya evangelizado, le haya hablado del Dios de Israel, conocía del Dios de Israel. Amén. Aunque dice Job que él de oídas le había oído. Pero mire la integridad de un hombre que, a pesar que de oídas, estaba convencido del Dios en el que creía, aunque no sabía su nombre, porque creía en la existencia de este Dios y creía en la redención. Por eso sacrificaba los animalitos, los corderos, cada vez que hacía banquete a sus hijos. Gloria a Dios. Eso es para otra enseñanza, todo eso. Pero el punto es que la Biblia habla y relata que el ser humano tiene pleno conocimiento de la existencia de Dios, aunque nadie le haya hablado. Así es. Por eso la Biblia dice que el que dice que no cree en Dios es un necio. Otra versión dice es un tonto, porque dice el necio en su corazón: no hay Dios. Dice no creer en Dios, y se la pasa todo el tiempo
tratando de demostrar que Dios no existe. Y si no existe, ¿por qué trata de demostrar que no existe? Si algo no existe, yo no trataré de demostrar que no existe. Gloria a Dios. Es decir, que él tiene una fe opuesta. Cree que Dios no existe, pero sí cree. Y cree que Dios no existe. Y por eso es culpable. Porque cree de todas maneras en la existencia de Dios, aunque él diga que no cree. No sé si me entienden ese trabalenguas. Es una creencia. Creer que Dios no existe es una creencia. Eso es una creencia. Es decir, que no es una... Mire, por eso dice el texto, es necio el que dice que Dios no existe. Porque la creación, hermano, vea, todo lo que está, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y un abismo a otro abismo, la voz de sus cascadas, y no es oída su voz, pero por toda la tierra salió la voz. Hermanos, es que el Señor, por eso es que la Biblia nunca inicia tratando de demostrar que Dios existe. La Biblia inicia diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, determina y define que Dios sí existe. O sea, lo da por sentado. Pero la Biblia no es un libro tratando de demostrar la existencia de Dios, no. Por eso es que la fe del creyente, hermano, en este siglo en el que vamos, en el conocimiento humanista de la gente y todo lo demás, la iglesia sigue su paso y sigue avanzando, porque cada día aún más nos convencemos de la veracidad y la fidelidad de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Antes de que la ciencia tratara de demostrar de que la tierra es redonda, ya la Biblia lo había dicho. Amén. Así que la palabra del Señor es en lo que realmente podemos nosotros confiar. De Romanos 10, 11 al 14 dice: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice: todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Donde hay fe, hay voluntad de actuar. Así es. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito. La fe es por el oír. La fe tiene una peculiaridad, y es que solo es un instrumento, y que cobra vida o se pierde o pierde vida dependiendo su objeto. La fe es viva si su objeto es Dios. Pero si es un objeto del hombre o es en el hombre, la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre, porque la fe debe estar puesta en el Señor. Hay algo que llaman o lo que hablan de la fe, de la fe en la fe. Con esto ya le voy terminando por hoy. Los orientales, y eso sí que ha permeado mucho nuestra sociedad occidental. Los orientales son los asiáticos, allá los chinos y todos estos que salen con tanta tontería acerca de lo que se llamó en algún momento la nueva era, lo de las energías, lo del arboterapia, lo del pradoterapia, escuche esto, que usted se quita los zapatos y se va para un potrero y camina descalzo para que descargue sus energías allí, y usted se descargue y se libere. O que se vaya para el bosque y abrace un árbol muy fuerte para que usted descargue sus energías. Lo que hace todo esto, hermano, es desviar a la persona de donde debe ir.
Porque en donde la persona tiene que ir a descansar es en Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ellos consideran la fe como la capacidad que el hombre tiene o el medio de su convicción interna de hacer que las cosas sucedan. Créalo y sucederá. Visualícelo, escríbalo, haga un círculo y cuélguelo detrás de la pared, y todos los días mírelo y dígalo, confiéselo, declárelo, y que a partir de esa concepción desarrollen una forma de vida. Esa filosofía oriental está orientada en alimentar el ego de la persona, del hombre, quien se convence que por su propia fuerza mental puede hacer que las cosas sucedan. Eso es lo que se conoce como fe en la fe. Es decir, es tener una creencia en la creencia, en lo que cree, en él mismo. Pero la Biblia, esa fe es muerta. Amén. Porque es una fe que no obra según la palabra del Señor. Así es. La Biblia afirma que el hombre tiene la capacidad de creer, es decir, la capacidad de fe, y que dependiendo de cómo la ejerza o dónde la ponga, hará la diferencia en los resultados. La fe es innata, ¿ya? La fe entonces está en el corazón del hombre. Lo que pasa es que el hombre decide en dónde depositarla. Al hombre lo convencen de una cosa y va y la hace. Le dicen que para que se le quite la asfixia tiene que tomar sangre de gurre. Y entonces se olvida de lo que la Biblia dice acerca de la sangre de los animales y va y toma sangre de gurre. Le dicen que el muchachito tiene ojo y entonces se va donde el rezandero y pone la fe en el rezandero y se olvida de que en el Señor nosotros estamos seguros. Que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces quitan la fe del Señor y la ponen en otra cosa. Nosotros somos muy agüeristas, que no pasa debajo de una escalera, que porque es de mala suerte. Hermanos, nosotros ya no estamos para esas tonterías como creyentes. Nosotros tenemos que creer. La Biblia dice que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Usted no está bajo maldición, usted está bajo la bendición de Dios. Quiero invitarlos a que se ubiquen de pie. Lo que hace que usted esté convencido de su salvación es la fe. Lo que hace que el bautismo en el nombre de Jesucristo le perdonó de sus pecados es la fe o lo que usted ha creído de que eso es así. ¿Quién tiene un billete grande que tenga por ahí? Necesito mejor. Bueno, no lo voy a convertir en otro billete. Eso es magia. ¿Cuánto me da por este billete usted? ¿Cuánto es lo máximo que me daría usted por este billete? Es de 10,000 pesos. 10 monedas de 1,000. Ah, 10,000, ¿cierto? Si yo les digo que me dé 15,000 por él, porque ¿cuánto vale el billete? 10. Y si usted me ofrece a mí 8,000 pesos por el billete, ¿usted cree que yo se lo vendo? ¿Ah? Es buena gente. Porque para mí también vale 10,000. Así es. Pero ¿quién dice que este vale 10,000? Uno. ¿Ah? ¿Cómo? El sistema, el Estado, la economía dice que este billete vale 10,000. Y a cualquier lugar donde usted va, este billete vale 10,000. Así es. Él no vale menos ni vale más. Vale 10,000 pesos. Amén. Pero usted considera que vale los 10,000 porque usted cree que vale 10,000. Aunque es un papel. Aunque es un papel que quizás para la imprenta le pueda costar 200 pesos. No sé cuánto le cueste a la imprenta. Pero este billete representa 10,000 pesos. Lo
Lo que le da valor a este billete es que usted cree que este billete vale 10.000. ¿Sabe qué es lo que le da valor al dólar y por qué mantiene tan alto y lo mismo el euro? Porque la gente cuando entran en crisis las economías cree que ese dinero es un dinero seguro y que es un dinero fuerte. Entonces compran dólares o euros y se refugian en él. Las riquezas del mundo las refugian en ese dinero porque creen, tienen la convicción de que ese dinero vale más. Por eso cuando un político dice algo, cuando habla acerca de las inversiones o todas las cosas, los mercados empiezan a fluctuar. Entonces eso es una creencia. De la misma manera, todo el evangelio está basado en la creencia, en la fe. ¿Por qué nos hacemos bautizar? Porque ¿qué es lo que creemos? Perdón de pecados. Porque creemos que hay perdón de pecados en el bautismo cuando se nos invoca el nombre de Jesucristo. Así es. Con la hermana Silveria tenemos la experiencia ahora de bautizarla en el nombre del Señor Jesús. Ella llevaba 30 y varios años que había sido bautizada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero luego que hablamos y demostramos por medio de la palabra del Señor que no hubo ningún bautismo en esos títulos, sino que solo ha sido en el nombre de Jesús y que el bautismo es para perdón de pecados. Porque ella me ha dicho, a mí no me habían dicho que el bautismo era perdón de pecados, pero ella lo creyó, ha recibido la doctrina y hoy será bautizada en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Por qué se va a hacer bautizar? Porque ella lo cree. Porque ningún otro nombre. Si no lo cree, simplemente va a ser mojada en una piscina. Pero el valor lo da lo que creemos y en quien hemos creído. Entonces, como decía el hermano Martín, y creemos que hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué creemos? ¿Qué dice? En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es decir, que la fe nuestra está arraigada en lo que la Escritura dice. Nos bautizamos en su nombre porque es lo que la Biblia dice, que es en el nombre de Jesucristo. Eso es la fe. Y por eso es un Señor, una fe y un bautismo. Vamos a orar. Señor Jesucristo, invocamos. Alabado sea Dios. Señor.